lo que os decía, cuando tenemos un disco, pues al final lo que hace es que me mete una ubicación en barra dev, ¿vale? O sea, aquí en barra dev aparece una carpeta nueva. Entonces, todos los SDs que tengo ahora mismo son estos. Con esta información yo ya sé que tengo un único disco porque solo me aparece la letra A. Tenemos el SDA que dentro tiene pues tres particiones, la 1, la 2 y la 3. Y viendo esto también sé que son de tipo primario todos, porque van del 1 al 3, no tengo más allá del 4. Entonces, si hubiera una 5, pues ya habría una partición lógica, con lo cual tendría que haber también una extendida donde está, dentro de la cual está la lógica, ¿vale? Entonces, esto ya me da información sobre cómo está particionado el disco y cuántos discos tengo. Bueno, pues estos discos realmente para poder leerlos no me sitúo en esta carpeta. O sea, realmente lo que hago es que los monto en una carpeta en el sistema. Montarlos quiere decir que dentro de mi árbol de directorios creo una carpeta, pues con mkdir creo una carpeta que me sirve para volcar ese disco, para acceder realmente al disco. Y esa carpeta la puedo montar con unas características, ¿vale? Entonces, nosotros estas tres particiones las tenemos montadas, pues que las hemos hecho en la instalación. La respuesta es sí. Concretamente, las tenemos montadas dentro del fichero fstab, ¿vale? Aquí está el montaje de estas carpetas, ¿vale? ¿Dónde las tenemos? Pues, a ver, a ver, aunque se vea un poquito pequeño, lo que quiero es que se vea toda la línea entera, para que se vea que es todos los campos que hay en la misma línea, ¿vale? Vale, pues lo que os decía, pues por ejemplo, nosotros cuando hicimos la instalación, hicimos una partición solo para la home, ¿vale? Entonces, la home está, pues está aquí, es decir, la home está en el disco en la partición barra dev SDA3, y eso quiere decir que cuando nosotros iniciamos el sistema operativo, se monta este disco en esta carpeta, en barra home. ¿Y cómo se monta? Se monta con unas características que están especificadas en este fichero, ¿vale? Que es justo esta línea, ¿vale? Entonces, concretamente, este disco, esto es el identificador del disco, ¿vale? Entonces, los discos nos podemos referir a ellos con su carpeta donde donde se han incorporado al sistema, las que están en barra dev, o bien con un identificador único que se llama. Entonces, aquí concretamente se pone el identificador único en este fichero, en este ejemplo concreto. Pero podríamos poner perfectamente, sería totalmente equivalente barra D barra SDA3, ¿vale? O sea, esto lo podríamos poner en lugar de poner el identificador único. Lo que pasa es que en este caso, como es la home, pues igual es algo que es importante que se monte bien. Te interesa que si yo ahora me pongo a particionar de otra manera el disco y por algún motivo me cambia el número este y ya no es SDA3, es SDA2, me interesa que no deje de montarse. Entonces, para algunas particiones a veces nos pues ponemos esto, ¿no? Esto no va a cambiar nunca. Vale, pues ponemos aquí, esto es el disco, ¿vale? El disco se monta en esta carpeta, que es lo que se llama el punto de montaje, se monta con el sistema de ficheros S4 y se monta con unas opciones por defecto, que implican una serie de condiciones de montaje. Después, esto quiere decir que no vamos a estar haciendo un seguimiento del contenido de los sectores del disco, o sea, eso es una especie de copias de seguridad que se hacen cada ciertos reinicios, y esto es el chequeo que se hace de los bloques del disco. Pass quiere decir que cada cierto número de reinicios vamos a comprobar que los bloques del disco no son erróneos, se leen correctamente y no están corruptos o tienen un problema, ¿vale? Entonces, cada cierto número de reinicios se hace si no hay un 0. Si hay un 1 se hace, si hay un 2 se hace. La diferencia entre 1 y 2 es con qué frecuencia se hace, ¿vale? Entonces, pues esos son el montaje de la home.
igual que está montada la home, está montada el directorio raíz en esta línea y está montada la partición que hicimos para la EFI en esta línea, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a hacer nosotros manual, ¿vale? Y vamos a ver esto exactamente cómo funciona, ¿vale? Porque yo entiendo que esto va por bueno, vale. Entonces, ¿cómo funcionaría Mount? Pues para poder montar un dispositivo necesito un dispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo un pendrive y pues es como pues, un pendrive, que es un sistema de ficheros al final, que un disco que voy a poner en mi máquina, ¿vale? Entonces, lo voy a conectar a la máquina y lo que hago es que una vez conectado, pues aquí arriba en el menú de dispositivos, le digo que lo añada, ¿vale? Me voy aquí a la parte de USB y le digo pues que este disco pues lo quiero leer, quiero que lea este USB. Lo expulsa de mi máquina física de la anfitriona y lo vuelca, ¿veis? Aquí aparece en la máquina virtual. Con lo cual yo ahora tengo este disco aquí incorporado, lo tenemos aquí. Es este que me aparece. De manera que si yo pulso aquí, lo estaría leyendo, ¿vale? Se estaría directamente accediendo al pendrive. Y este pues es mi pendrive. ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué está ocurriendo cuando eso ocurre? Cuando estamos haciendo esta operación. Estamos montando este disco en el árbol de directorios. De manera que yo ahora, a través de una ubicación de mi árbol de directorios, estoy leyendo el disco, porque lo ha montado. Y me he incorporado una carpeta en /dev. Pues vamos a comprobar que todo esto ocurre, ¿vale? Vamos a ver ahora el contenido que hay. ¿Veis? Yo antes, voy a quitar esto. ¿Veis? Yo antes tenía solo un disco SDA y ahora tengo dos SDB. ¿Quién es B? ¿Quién es el SATA disk B? Es el pendrive que acabo de poner. ¿Cuántas particiones tiene? Tiene solo una, SDB1, ¿vale? Con lo cual, esto es el pendrive que acabo de añadir. ¿Cómo se monta? Pues para poder ver lo que está montado en el sistema, simplemente ejecuto mount. Mount sin nada me dice lo que tengo montado en el sistema. Entonces vemos que /dev sdb1 está montado en el sistema, concretamente está en la carpeta media profesor Cibeles 4 GB. Entonces, ¿cómo leo yo el disco realmente? Realmente, cuando yo leo el disco, estoy leyendo el contenido de media profesor Cibeles 4 GB, ¿vale? Entonces, si yo me meto en Cibeles 4 GB y le digo, enséñame lo que hay aquí, esto es mi disco, ¿vale? Entonces, realmente acceder a un dispositivo es montar ese dispositivo en lo que se llama un punto de montaje, es decir, montar /dev sdb1, en este caso, en el punto de montaje media profesor Cibeles 4G, ¿vale? Y entonces, además, se monta con unas opciones, ¿vale? Esas opciones, en este caso, son, por ejemplo, el tipo de sistema de ficheros es VFAT, ¿vale? Entonces, directamente voy a desmontar. ¿Cómo desmonto? Pues si el comando mount es el que me permite montar, umount es el que me permite desmontar, ¿vale? Voy a poner sudo por si acaso, depende de los permisos, igual no me hace falta, pero lo voy a poner. Y voy a poner lo que quiero montar o desmontar. En este caso es el SDB1, ¿vale? Entonces, he puesto sudo, me olvidé la contraseña y lo que me dice es que el destino está ocupado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como tengo abierto el pendrive que hemos entrado antes a ver su contenido, que está aquí, no lo puede desmontar pues porque lo estoy mirando lo que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, directamente pues me dice que lo cierre, o sea, que hasta que no lo cierre no lo va a poder desmontar. Entonces, el comando umount, yo le digo que quiero desmontar, que quiero que desvincule de una carpeta del árbol de directorios y para poder sacar ese dispositivo de mi máquina. Entonces, hay una opción de umount que es ponerle "-l". "-l" es lazy, que es vago. ¿Qué quiere decir? Que yo le digo, tú esto lo desmontas, pero cuando a ti te venga bien, ¿eh? No te des prisa. Entonces, ¿qué quiere decir realmente? Quiere decir pues que va a estar de vez en cuando chequeando si se puede desmontar.
y que en el momento en que se pueda desmontar lo desmontará. No lo va a hacer ahora, lo hará cuando pueda. ¿Vale? Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Pues prevenimos tener un fichero abierto del pendrive y que se quede ahí enganchado. Porque directamente con el "-l", pues como lo hará cuando pueda, lo hará cuando cerremos ese recurso. ¿Vale? Después también hay otra opción que es "-f". "-f" quiere decir que lo haga forzosamente, o sea, que le obliguemos a que lo desmonte, ¿vale? Veis que ya me dice que no está montado. ¿Por qué? Porque en cuanto he cerrado la ventana, con la opción "-l", pues cuando ha podido lo ha desmontado. ¿Cómo sé que lo ha desmontado? Pues si pues vamos a Mount, vemos que efectivamente /dev /sdb1 ya no me sale, ya no tenemos eso ahí montado. ¿Vale? Esto es el CD de las Guest Additions, que lo monté ayer como ejemplo. El SDA1 es el de boot EFI, la partición de EFI que tiene todas estas opciones, ¿vale? Después tenemos el SDA2, que es la partición esta donde está el snap del Firefox, ¿vale? Después esto es la home, ¿vale? Entonces, así vemos todo lo que hay montado. ¿Cómo sé dónde empezar a leer la línea? En /dev. /dev será donde empiece el device, el dispositivo, y a partir de ahí todo lo que venga detrás hasta el siguiente /dev son las opciones de montaje y cómo se ha hecho ese montaje. Entonces, podemos consultar cómo es el montaje que hay montado ahora mismo, mirando con el comando mount lo que me sale, o también mirando el fichero mtag, que está dentro de etc, ¿vale? ¿Veis? Ahí lo vemos. Entonces, mtab me enseña esa misma información. ¿Qué ocurre? Que mientras en otros ficheros de etc yo puedo escribir, en mtab es muy mala idea escribir, ¿vale? Aunque tendría efectos que escribiéramos en el montaje, podríamos llegar a montar cosas escribiendo en mtab, no es bueno porque este fichero mtab lo utiliza el sistema operativo para reflejar cómo está esa situación y para consultar características. Entonces, no es bueno editarlo porque si nos lo cargáramos tendríamos un serio problema, ¿vale? Entonces, directamente yo os aconsejo que esto lo utilicéis solo para consultar lo que está montado o en todo caso el comando mount sin parámetros, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el montaje. Veis, claro, como aquí ha eliminado el pendrive, ya no está, se ha cargado Cibeles 4GB. O sea, eso es un punto de montaje que ha creado en el plug and play de forma automática para montar el pendrive. Si yo ahora le digo que me enseñe lo que hay en media profesor, vemos que no está Cibeles 4GB, porque cuando he quitado el pendrive ha quitado ese punto de montaje, ¿vale? Entonces, primera cosa, cuando nosotros hagamos puntos de montaje de forma manual, hagamos un mount manual, los puntos de montaje, que es donde se monta esa información, donde voy a acceder, tienen que ser, los tenemos que hacer nosotros, porque es todo caserito. Entonces, pues vamos a hacer un punto de montaje. Normalmente la carpeta mnt mount está pensada para que hagamos punto de montaje. En el caso de CD-ROMs, discos grandes, también está /media, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un punto de montaje en mnt. Vamos a llamarlo, pues, USB, ¿vale? El pendrive o pendrive, ¿vale? Vale, entonces me dice que pues tenemos el superusuario, no sé qué. Entonces, ahora ahí tenemos un punto de montaje. Entonces, ¿cómo haríamos el montaje de este dispositivo? Pues pondríamos que lo queremos montar, ¿vale? Con "-t, pongo a continuación el sistema de ficheros que quiero utilizar. Concretamente, si no ponemos nada, si queremos que automáticamente detecte el sistema de ficheros, pondríamos auto, que esto es como no poner el "-t". O sea, yo puedo hacer aquí el montaje directamente diciéndole, móntame el disco SDB1 en el punto de montaje este. Entonces, al no especificarle con "-t, que es un UEFAT, lo que haría es que, si esto no lo ponemos, de forma automática él detecta qué sistema de ficheros es. Pero existe la posibilidad de que queramos de indicarle que sea uno determinado, ¿vale? Entonces, ahora vemos los ejemplos indicándoles sin indicarlo.
pero si no lo indicamos, él lo ha montado. Entonces, ¿qué sistema de ficheros le ha asignado? Pues uno que ha detectado de forma automática. Entonces, vamos a ver si se ha equivocado. ¿Veis? Me ha montado el SDB1 en MNT Pendrive y le ha asignado de forma automática UEFAT, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que si yo hubiera hecho esta misma opción, perdón, con "-t auto". Es decir, de forma automática, detéctame qué sistema de ficheros tienes. Vale. Además, vemos que todo esto entre paréntesis nosotros no lo hemos dicho. Entonces, ¿esto qué es? Esto es las opciones con las que lo monta por defecto. Entonces, si yo no pongo opciones, es lo mismo que haber puesto "-o default". ¿Vale? Entonces, eso quiere decir, ponme el por defecto. ¿Y cuál es el por defecto? El por defecto es que sea de lectura-escritura, que en caso de errores lo vuelva a montar como read-only, como solo lectura, y una serie de opciones. Tenemos opciones un poquito más específicas, ¿vale? Por ejemplo, la máscara de permisos que utiliza es la 0022, que os conté lo que es la máscara para directorios y para ficheros. Os conté lo que es la máscara el otro día en clase y el charset, o sea, cómo es el, el- la codificación de los ficheros que lea. O sea, podemos especificar muchas cosas y hay un por defecto del default, ¿vale? Bueno, pues con esto ya hemos hecho el montaje, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hacemos un montaje automático, normalmente lo que hacemos es que especificamos, es porque queremos especificar cosas, ¿vale? Entonces lo desmonto y vamos a hacer un montaje especificando ya más opciones. Entonces, pues en este caso lo lógico es que queramos poner que es UEFAT y en opciones, pues por ejemplo, imagínate, queremos poner read only, ¿vale? Queremos que solo sea, que solo pueda leer, que no pueda escribir. Y por ejemplo, una cosa muy típica es que si tú quieres que se pueda ejecutar o no, podríamos decirle que se permita ejecutar o no exec, que no queremos que se permita ejecutar en ese scripts o algún ejecutable en ese dispositivo. Entonces, esto es la capacidad que te da hacerlo manual, que tú puedes llegar a especificar cosas. También podríamos poner que solo puede utilizarlo el usuario profesor, por ejemplo, no lo puede utilizar otro usuario. Entonces, el montaje manual, pues, tú puedes especificar una serie de opciones en el montaje. ¿Veis? Entonces lo he montado. ¿Qué quiere decir que lo he montado? Pues quiere decir que si yo ahora me voy al punto de montaje, que es nosotros montamos este dispositivo, que es el primer parámetro que meto aquí, en este punto de montaje con este sistema de ficheros y con estas opciones, ¿vale? Pues si yo ahora me voy a MNT Pendrive o le digo directamente, lístame el contenido que hay ahí, estoy realmente viendo lo que hay en el disco, ¿vale? En mi pendrive está todo esto, ¿vale? Entonces, pues al final el montaje consiste en esto. De hecho, ya que estoy, podría llegar a crear un contenido ahí dentro. Si yo hago touch y le digo hola.txt, ¿puedo hacer algo? ¿Veis? Me dice que no. ¿Por qué me dice que no? ¿Se os ocurre por qué me dice que no? Permisos. Claro, acuérdate que lo he montado como read-only, es decir, acabo de limitar quién puede hacer cosas aquí, ¿vale? Entonces, si yo ahora fuera un usuario que no es profesor, no podría tampoco trabajar aquí y no podría ejecutar un script aquí dentro. Yo no, dentro de esta ubicación no podría ejecutar un script que hubiera en el disco. ¿Vale? Ujú. Entonces, podemos llegar a hacer cosas muy concretas con las opciones de montaje, ¿vale? ¿Cómo edito este fichero? Pues con sudo nano lo edito. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque si yo me cargo ese fichero, como voy a tener que utilizarlo para montar el directorio raíz para leer mi sistema operativo, pues me lo puedo dejar callar, ¿no?
Entonces, me conviene hacer una copia de seguridad siempre antes de empezar. Entonces, lo típico es, pues copio el fichero fstab en la misma ubicación con la extensión .ol, ¿vale? ¿Cómo lo copio? Pues con cp. Con cp le digo que copio y dónde lo copio, ¿vale? Entonces, esto lo que va a hacer es que me va a hacer una copia de seguridad que en caso de necesidad pueda restaurar si todo va mal, ¿vale? Con lo cual, si yo me voy ahora a barra etc y listo lo que tengo aquí, ¿veis? Tengo fstab y fstaball, ¿vale? Esto es antes de que yo lo cambie, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a editar fstab porque, por ejemplo, el pendrive que he puesto antes quiero que esté de forma permanente siempre en mi sistema, ¿vale? De hecho, el ejemplo que hice ayer es con el CD de las Guest Additions. Ayer el CD de las Guest Additions lo monté en Media Processor CD como con el sistema de ficheros ISO 9660 con opciones de read-only y las de por defecto. O sea, a las de por defecto, que es Read and Write, le añadíamos read-only porque es un CD, ¿vale? Sin que me haga chequeo de ningún tipo, ¿vale? 00 en Dumping Pass. Entonces, lo que he hecho es que esto lo he comentado, ¿vale? Pero vamos, que si lo descomentara, haría el montaje de las Guest Additions nada más iniciar el sistema, de forma automática. Vale, pues vamos a hacer esto, pero con el pendrive. ¿Cómo sería con el pendrive? Pues le decimos que quiero montar mi pendrive que está en SDB1, ya lo hemos visto. ¿Dónde lo monto? Lo monto en MNT, hemos dicho que pendrive, ¿vale? Si no recuerdo mal. Sí, pendrive. ¿Con qué sistema de ficheros? Pues es un VFAT porque es un disco de estos externo, ¿vale? Y después, ¿con qué opciones? Pues, por ejemplo, vamos a decir que lo haga para Read and Write y que lo haga, pues, user o UID igual a 1000. O sea, podemos utilizar user o UID para, en lugar de referirnos al nombre del usuario, a su identificador único UID, ¿vale? Es decir, que las opciones con las que lo va a montar va a ser que puedas leer y escribir y puedas, y sea solo para ese usuario. Podrías especificar muchas más cosas. Aquí en opciones con comas puedo poner un montón de cosas. Y podría poner coma defaults para decirle las de por defecto y estas que te he modificado, ¿vale? Respecto a las de por defecto. Entonces, podríamos, pues eso, enriquecer esto todo lo que quisiéramos dependiendo de la situación, ¿vale? Pues nada, le digo que lo guarde, ¿vale? Y entonces ahora esto aplicaría en un reinicio. Si yo reiniciara, el pendrive, si lo tengo conectado, claro, me lo montaría de forma automática. ¿Qué ocurre? Que, claro, no voy a poner a reiniciar. Entonces, para poder aplicar esto sin necesidad de reiniciar, tenemos la opción de Mount -A. Mount -A es monta todo aquello que tengas que montar, ¿vale? Entonces, cuando yo ejecuto esto, aplica las opciones de fstab, ¿vale? Porque -A es de -sol, de montalo todo. Vale, pues vamos a ver si efectivamente lo ha montado. ¿Vale? Entonces, no lo ha montado. ¿Por qué no lo ha montado? Porque aquí esto es porque ya estaba montado. Estas son las opciones que yo tenía antes, ¿vale? Acordaros que lo he hecho como read and write y está read only. Entonces, lo tengo que desmontar para dejarle que lo vuelva a montar, ¿vale? Entonces, vamos a desmontar. Voy a hacerlo con sudo por si acaso. ¿Vale? Lo desmonto. Vamos a ver si lo ha desmontado. ¿Veis? Ya no me aparece. Y entonces ahora voy a poner sudo por si acaso, como le he dicho, sudo mount -a me lo tiene que montar. ¿Veis? Aquí está. ¿Cómo sé que lo ha montado? Pues me ha puesto una serie de opciones que necesita poner, yo no las he especificado, pero las pone, pero me pone las que yo he puesto. Me ha puesto read and write y me pone que el usuario que puede acceder es el profesor, ¿vale? El que lo puede utilizar. Entonces, modificamos fstab cuando queremos que el montaje sea automático en el sistema. Y esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para
cambiar los discos e instalar un disco nuevo. Un ejemplo típico sería si yo tengo aquí montada mi home, ¿vale? En esta línea es el montaje de mi home, pues la home está en un disco determinado, en una partición de un disco. Pues vamos a imaginar que me quedo sin espacio en la home, que tengo un problema de espacio. Pues lo típico es que vaya a la tienda, me compre un disco más grande y lo tenga que instalar. Entonces lo que haría es que pondría en lugar de esta línea el identificador o la ubicación de barra de SD, lo que sea, de mi nuevo disco, ¿vale? Entonces entraría aquí y pondría pues esa nueva ubicación para el disco. De manera que se haría de forma automática. Yo no tendría que estar montando ese disco donde está mi home cada vez que inicio el sistema. ¿Vale? Entonces, este es un fichero en el que al final acudiremos para hacer cambios, ¿vale? Entonces, lo tenéis que tener un poco controlado. Lo que os decía del identificador es una información que tenemos que saber cómo sacar. Aquí mismo en el fichero me dice que utilice el comando blkid, que lo que hace es que imprime el identificador universal único de un dispositivo, ¿vale? Que es una forma, además se lo dice, es una forma más robusta de referirte al dispositivo porque funciona mientras que ese dispositivo esté, no depende de la numeración que está dado a las particiones, porque depende de cuántas particiones tengo, ¿vale? Entonces son dos formas equivalentes de referirme a lo mismo. O sea, yo este dispositivo lo podría poner como con su identificador único en lugar de ponerlo así, ¿vale? Pues, ¿qué tendría que hacer? Pues para poder consultar esto, pues con sudo blkid vería la información de los dispositivos, ¿vale? Entonces aquí me aparece pues todos los dispositivos que tengo. Por ejemplo, yo al SR0, que es el CD de las Best Editions, me podría referir a él con el identificador único este, ¿vale? Y al CD, o sea, al pendrive, me podría referir con esta información, con el identificador único este, ¿vale? Entonces, pues eso, es una forma más exacta de referirte, o sea, es más preciso porque esto no va a cambiar. En cambio, el SDA numerete que sea dependerá de cuántas tenga. Como las va asignando por orden que las voy creando, pues existe la posibilidad de que haga cambios yo ahí y entonces me afecte.